En cada rincón del mundo, alguien ha vivido algo que no puede explicar, algo que no debería existir, pero que dejó una huella, una sombra que no desaparece. Esto es Vestigio de Sombras. Lo que estoy a punto de contarles lo guardé para mí durante años. Hoy no puedo seguir cargándolo solo. Me llamo Andrés, tengo 41 años y hay un tramo de carretera en Oaxaca que no he vuelto a manejar desde octubre de 2011. No porque no pueda, sino porque sé lo que hay ahí y sé que recuerda mi cara. Éramos 4, yo, Diego, Fernanda y Tomás, amigos desde la universidad, de esos que se ven 2 o 3 veces al año porque la vida los fue separando, pero que cuando se juntan es como si no hubiera pasado el tiempo. El viaje fue idea de Diego, un pueblo en la sierra de Oaxaca, donde su familia tenía una casa que llevaba años sin usar. 4 días, sin trabajo, sin ciudad, sin nada que hacer más que comer bien y descansar. Salimos un jueves por la mañana desde la Ciudad de México. Éramos 4 personas normales, en una camioneta normal, con música y botanas, y esa energía específica de los primeros kilómetros de un viaje largo. Nada indicaba lo que iba a pasar. Nunca indica nada. El problema fue la demora. Una llanta ponchada a mitad del camino nos costó casi 2 horas. Para cuando retomamos la carretera, ya había oscurecido. Diego dijo que no era problema, que conocía la ruta, que eran 2 horas más y llegábamos. Teníamos hambre y el cansancio del viaje encima, así que nadie discutió. Seguimos. La carretera de noche en la sierra de Oaxaca es otra cosa completamente distinta a la carretera de día. Los árboles se cierran sobre el camino. Las curvas aparecen sin aviso. No hay luz más allá de los faros. A los lados, nada. Solo monte, solo oscuridad. Solo ese silencio específico del campo que en la ciudad uno olvida que existe. Llevábamos unos 40 minutos cuando Fernanda dijo algo que en ese momento nadie tomó en serio. Dijo que había visto algo al borde de la carretera, un animal grande, que nos había mirado cuando pasamos. Diego dijo que seguro era un perro. Tomás dijo que quizás un coyote. Yo no dije nada, porque yo también lo había visto. Y no era un perro, y no era un coyote. No tenía la forma correcta para ser ninguna de las 2 cosas. 20 minutos después lo vimos de nuevo. Esta vez del lado izquierdo. La misma forma, el mismo tamaño. Parado al borde de la carretera, mirando hacia nosotros mientras pasábamos. Diego frenó un poco sin querer. Lo iluminamos con los faros por un segundo antes de que la curva se lo llevara. Nadie dijo nada durante un momento. Luego, Diego dijo: «Es el mismo animal». Tomás preguntó cómo era posible si lo habíamos visto 20 minutos antes del otro lado. Diego dijo que quizás eran 2 animales distintos, que se parecían, que en la oscuridad todo se ve igual. Nadie respondió, porque todos sabíamos que no eran 2 animales distintos. La manera en que nos miraba era la misma. Exactamente la misma. No era la mirada de un animal que ve pasar un carro, era la mirada de algo que reconoce lo que hay adentro del carro. Media hora después, Tomás pidió que paráramos. Dijo que necesitaba orinar. Diego dijo que esperáramos al pueblo, que ya no faltaba mucho. Tomás dijo que no podía esperar. Paramos en un ensanchamiento de la carretera. Tomás bajó. Fue hacia los árboles del lado derecho. Los 3 nos quedamos en la camioneta. Fernanda miraba hacia el monte con esa concentración de quien escucha algo que no puede identificar. Le pregunté qué pasaba. Dijo que nada, que le parecía escuchar algo entre los árboles. Diego subió el volumen de la música. Esperamos 2 minutos, 3. Diego tocó el claxon. Silencio.
5 minutos. Diego volvió a tocar el claxon. Nada. Me bajé. Fui hacia los árboles donde había entrado Tomás. Apunté la linterna del teléfono. Árboles, monte, oscuridad. Llamé a Tomás. Mi voz se perdió en la oscuridad sin eco, sin respuesta, como si el monte se la hubiera tragado. Estuve 10 minutos buscando. Diego también bajó. Fernanda se quedó en la camioneta con las puertas cerradas. Buscamos con las linternas. Llamamos su nombre. Nada. Fue Diego quien encontró su teléfono, en el suelo, a unos 3 metros de la carretera, con la pantalla encendida. Lo recogí. La última foto que Tomás había tomado estaba abierta en la pantalla. Era del monte frente a él. Oscuridad entre los árboles. Y en esa oscuridad, a unos 5 metros, 2 ojos, brillando solos, sin necesitar ninguna luz externa, con una forma alargada, como ojos humanos, en una altura demasiado alta para cualquier animal que debería estar en ese monte, como si lo que fuera estuviera de pie. Llamamos al número de emergencias. La señal entraba y salía. La llamada se cortó antes de que pudiéramos explicar dónde estábamos. Fernanda dijo que teníamos que movernos, que quedarse ahí parados era lo peor que podíamos hacer. Subimos a la camioneta. Diego arrancó. Manejamos en silencio. Fue Fernanda la primera en notarlo. Dijo mi nombre, muy quieto. Miré hacia donde ella miraba, por el espejo retrovisor, a unos 100 metros detrás de la camioneta, en la carretera. Había algo corriendo. No como corre un animal, no como corre un hombre, con una velocidad que no correspondía a ninguna de las dos cosas, y ganando terreno. Diego aceleró sin que nadie se lo dijera. La camioneta rugió en la oscuridad de la sierra, las curvas entrando rápido, los faros iluminando apenas unos metros adelante. Miré por el espejo retrovisor. Seguía ahí, a la misma distancia, como si no hubiera velocidad suficiente para alejarse de eso. Fernanda tenía los ojos fijos en el espejo. Fue entonces cuando dijo: «Hay una desviación a la derecha, tómala». Diego preguntó para qué. Fernanda dijo que había visto un letrero, un rancho, que si llegábamos a donde hubiera gente, estaríamos más seguros. Diego tomó la desviación, un camino de tierra estrecho entre árboles que se cerraban sobre nosotros. Avanzamos unos 200 metros, y la camioneta se atascó en el lodo. Intentamos salir durante varios minutos. Las llantas giraban sin agarre. Fernanda dijo que iba a buscar piedras para ponerlas bajo las llantas. Le dije que no se bajara. Dijo que era la única manera de salir. Diego dijo que tenía razón. Fernanda abrió la puerta. Le agarré el brazo. Me miró, y en sus ojos vi algo que no supe interpretar en ese momento. No miedo, algo más parecido a resignación. Me dijo: «Cuídate, Andrés». Se bajó. La puerta se cerró. Diego y yo esperamos. 1 minuto, 2. Llamé a Fernanda. Silencio. Abrí la puerta para bajarme. Diego me agarró el brazo. Me dijo que no, que si nos separábamos más nunca íbamos a salir de ahí. Tenía razón. Me quedé. Fernanda nunca volvió a la camioneta. Diego logró sacar la camioneta del lodo después de casi media hora. Salimos de vuelta a la carretera principal. Éramos solo 2. Manejamos en silencio durante un tiempo largo. El shock de perder a 2 personas en el transcurso de una noche es algo que el cerebro no procesa de inmediato. Lo bloquea, lo pone a un lado, te deja funcionar mecánicamente, mirar la carretera, respirar, poner un pie delante del otro. Fue pasada la primera hora cuando noté algo en Diego. Pequeñas cosas al principio. Dejó de hablar. Diego siempre hablaba, en cualquier situación. Nervioso, asustado, tranquilo. Diego siempre llenaba el silencio. Ahora no decía nada. Le pregunté cómo estaba. No respondió. Le pregunté de nuevo.
Giró la cabeza hacia mí despacio, demasiado despacio, y dijo que bien. Pero algo en su voz no era correcto. Demasiado plana, sin inflexión, como una grabación de la voz de Diego, reproducida por algo que no entiende cómo funciona una voz humana. Pasaron 20 minutos. Diego seguía manejando, sin música, sin hablar, con los ojos fijos en la carretera de una manera que no era normal, sin parpadear. Le pregunté si quería que yo manejara. Giró la cabeza hacia mí de nuevo, esa misma lentitud, y sonrió. Una sonrisa que conocía, la sonrisa de Diego, pero que tardó demasiado en llegar a su cara, como si algo calculara cuándo y cómo debía aparecer. Le pregunté si se sentía bien. Dijo que sí, con esa voz plana. Luego dijo algo más. Dijo: «Ya casi llegamos, Andrés». Y en el momento en que terminó esa frase, su voz cambió. No completamente, solo al final, en la última sílaba de mi nombre, un quiebre, como cuando una señal de radio pierde la frecuencia por un segundo y deja escuchar algo diferente por debajo. Algo que no era la voz de Diego, algo que era más grave, más antigua, que no tenía nada de humano. Me quedé completamente quieto. Miré a Diego de reojo. Seguía con los ojos en la carretera, las manos en el volante en una posición demasiado perfecta, demasiado simétrica. Le pregunté en voz muy baja: «Diego, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?» Silencio. 3 segundos. 4. Luego, el mes pasado. Le pregunté cómo se llamaba. Otro silencio, más largo. Y cuando respondió el nombre que dijo, no era el nombre de la mamá de Diego. Era un nombre que no reconocí, dicho con esa voz plana que ya no era completamente la de mi amigo. Agarré el manubrio de la puerta sin hacer ningún movimiento brusco. Lo que pasó en los siguientes minutos lo recuerdo en fragmentos. Diego giró la cabeza hacia mí completamente, no como gira la cabeza una persona, más, demasiado. Y la voz que salió de su boca ya no tenía nada de humano. Era grave, era múltiple, como si varias cosas hablaran al mismo tiempo usando la misma boca. Y lo que dijeron no lo voy a repetir. Solo diré que sabía mi nombre, que sabía cosas de mí que Diego no podía saber, que no eran cosas que yo le había contado nunca a nadie. Abrí la puerta. La camioneta iba a unos 60 kilómetros por hora. Salté. El golpe contra el asfalto me abrió el brazo derecho y la rodilla. Rodé varios metros. Me levanté sin saber cómo. La camioneta había frenado unos 50 metros adelante. La puerta del conductor se abrió. Lo que bajó usaba el cuerpo de Diego, pero no caminaba como Diego. Lo hacía con una irregularidad que ningún cuerpo humano tiene. Como algo que todavía está aprendiendo a usar esa forma. Y me miraba, con esos ojos que ya no eran los de mi amigo. Eché a correr. No sé cuánto tiempo corrí. El brazo sangraba. La rodilla apenas me respondía. Detrás de mí escuchaba pasos. No los pasos de una persona. Algo entre el galope de un animal y el paso de algo que cambia de forma mientras se mueve. Acercándose. Siempre acercándose. Fue cuando pensé que no iba a lograrlo, que vi las luces, el pueblo, a unos 300 metros. Corrí hacia ellas con todo lo que me quedaba, los pasos detrás de mí cada vez más cerca. Podía escuchar su respiración. No era la respiración de un hombre, era algo más profundo, más lento, como el sonido de algo que no necesita respirar pero lo hace de todas formas para recordarte que está ahí. Crucé la primera calle del pueblo jadeando, con las rodillas a punto de ceder, y los pasos pararon, de golpe, como si algo invisible bloqueara el paso en el borde donde terminaba la oscuridad y empezaban las luces. Me di la vuelta. La carretera estaba vacía, solo oscuridad, solo el monte. Y en el borde donde la luz del pueblo tocaba la oscuridad de la carretera había algo,
quieto, mirándome. No podía ver su forma con claridad, pero podía ver sus ojos, alargados, brillando solos en la oscuridad. Durante un momento largo nos miramos, y luego despacio se dio la vuelta, y desapareció en el monte. Me encontró una señora mayor, tirada en la acera frente a su casa. Me metió adentro sin preguntar nada. Me limpió las heridas, me dio agua, me dejó sentarme en silencio hasta que paré de temblar. Cuando pude hablar le dije lo que había pasado. Todo. La señora me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Por esa parte de la carretera no se para de noche. Todo el mundo aquí lo sabe». Le pregunté qué era lo que había en esa carretera. Me miró durante un momento largo y dijo: «Algo que lleva mucho tiempo ahí, algo que aprende, que observa, que espera a que alguien se detenga para poder mirarlos bien». Hizo una pausa y añadió: «A los que se llevan no los vuelve a soltar, y a los que deja ir los recuerda. Tomás nunca apareció. Fernanda nunca apareció. La camioneta fue encontrada 3 días después, abandonada en la carretera. Las puertas abiertas, las llaves puestas. De Diego no había rastro. La policía investigó durante semanas. Nunca encontraron nada que explicara lo que había pasado esa noche. Yo no les conté todo. No porque no quisiera, sino porque ya sabía que no había nada que la policía pudiera hacer con lo que yo tenía para decirles. Han pasado más de 10 años. Vivo bien en la medida en que uno puede vivir bien cargando algo así. Pero hay noches en que me despierto sin razón aparente. Y en esas noches tengo la certeza de que algo en algún lugar de ese monte en Oaxaca también está despierto. Y que sabe exactamente dónde vivo. No sé cuándo va a volver. Solo sé que va a volver. Y que la única razón por la que todavía estoy aquí es que esa noche llegué al pueblo antes de que me alcanzara. Por muy poco, por muy poco. En las comunidades indígenas de México, y en particular en la Sierra de Oaxaca, existe desde tiempos anteriores a la colonia la creencia en seres que pueden cambiar de forma, que se mueven entre lo humano y lo animal con una facilidad que no tiene explicación, que aprenden, que imitan, que usan lo que ven para acercarse a sus presas. Los ancianos de esas comunidades lo saben desde siempre, y saben también que hay lugares y hay horas en que el mundo que conocemos se vuelve más delgado, donde lo que camina del otro lado puede cruzar. Por esa parte de la carretera no se para de noche. Todo el mundo ahí lo sabe. Nosotros no lo sabíamos. Algunas cosas desaparecen, pero dejan una sombra. Esto fue Vestigio de Sombras. La próxima semana, otra voz, otra sombra. No te lo pierdas.